Estudiantes de quinto, buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que ayer hubieran estudiado muy juiciosos. Recuerden que estamos trabajando mucho lo que son los números enteros, teniendo en cuenta que ustedes ya para el otro año, en próximos meses, pues lo van a necesitar bastante para matemáticas. Es por eso que he querido hacer tanto énfasis en lo que son los números enteros, porque pues realmente es lo que ustedes van a empezar a trabajar aquí para adelante. Entonces, por favor, estudien bien juiciositos, ya finalizando, ya las próximas clases, vamos a hacer como un repasito de todo, números naturales, números decimales, números fraccionarios, números enteros, para que ustedes se vayan como muy bien organizaditos en cuanto a la parte matemática. Bueno, hoy nos corresponde biología, estamos viendo sistema óseo. La clase pasada estuvimos trabajando todo lo que eran los huesos del cráneo, los huesos de la cara, los huesos del tórax. Hoy vamos a trabajar básicamente con lo que nos corresponde a huesos de la columna. Primero que todo, bueno, vamos a escribir la fecha de hoy, por favor. Hoy estamos a martes 14 de octubre escriben como título la columna vertebral. Bueno, lo primero que nosotros debemos decir es que la columna vertebral es la parte central del esqueleto, ¿cierto? Va desde aquí, desde la cabeza, hasta la parte de abajo de la pelvis. Descansa sobre la pelvis, como ya lo dijimos, ¿cierto? Sostiene la cabeza y al mismo tiempo sirve de sostén y de apoyo para las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Se dice que la columna vertebral tiene entre 32 y 33 vértebras. Entonces, la columna constituye la parte central del esqueleto. ¿Cómo? Descansa sobre la pelvis, sostiene la cabeza y sirve de sostén o apoyo a las extremidades superiores e inferiores. Punto aparte. La columna vertebral tiene 32 o 33 vértebras. Punto aparte. Copiamos, por favor. Muy bien, en este dibujo podemos encontrar, ¿cierto?, la columna vertebral vista desde tres ángulos diferentes.
posterior, anterior y de costado. En la parte donde dice disco intervertebral, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que está constituido por un núcleo pulposo, que es como la parte central, y el anillo fibroso. Esos discos son los que separan cada una de las 32 o 33 vértebras que tiene la columna vertebral. Dibujamos, por favor. En esta imagen vemos cuáles son los movimientos que nos permite hacer la columna vertebral sin dañarla, ¿cierto? Sin dañar nuestro organismo, nuestro esqueleto. El primero es una extensión, ¿cierto? Que es cuando nosotros hacemos el movimiento de nuestro cuerpo hacia atrás. Extensión. Cuando nosotros vamos hacia adelante, nos agachamos para el frente, estamos hablando de una flexión. Des en cuenta que son dos movimientos que aparentemente son iguales, solamente que son contrarios, ¿cierto? Uno para adelante y uno para atrás, pero des en cuenta que tienen nombres diferentes. Para adelante, flexión; para atrás, extensión. La columna también nos permite hacer flexión lateral para la izquierda o para la derecha, ¿cierto? Y también podemos hacer una rotación de la cabeza y del cuello. Vamos a intentar mover nuestra cabecita y nuestro cuello para darnos cuenta cuáles son los movimientos que podemos hacer. Ahora, también podemos hacer movimientos por rotaciones por parte de la parte superior del tronco, ¿cierto? Del cuello y de la cabeza. Quiero que esos movimientos estén dibujados, por favor, en sus cuadernos. Muy bien, ya vimos cuáles son los movimientos que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Gracias a nuestra columna vertebral. Pero ahora vamos a ver cuáles son las funciones de la columna. Entonces, escriben como subtítulo funciones. Funciones. Entonces, primera, proteger la médula espinal y los nervios espinales. Primera, proteger a la médula espinal y los nervios espinales. Segundo, soportar el peso del cuerpo. Segundo, soportar el peso del cuerpo. Tercero, proporcionar un eje rígido y a la vez flexible, ¿cierto? Si bien es cierto, yo me puedo quedar quieta, pues también me puedo mover, ¿cierto? Entonces, proporcionar un eje rígido y a la vez flexible. Cuarta función. Cumple una función importante en la postura y en la locomoción. Si yo no tuviera mi columna,
pues estaría escurrida, ¿cierto? O sea, no tendrían mis extremidades ni mi cabeza tendrían ningún tipo de soporte. Y pues me permite movilizarme, porque es que la columna conecta con la pelvis y la pelvis conecta con el fémur conecta con la pierna conecta con el pie, ¿cierto? Entonces, dése cuenta que me da todo el soporte de mi cuerpo. Entonces, cumple una función importante en la postura y en la locomoción. Punto aparte. Copiamos, por favor. Bueno, este eje me parece súper importante porque es que resulta que nuestra columna vertebral no es completamente recta. Ella presenta algunas curvaturas que nos permiten el movimiento, que se adaptan a la estructura del cuerpo y que van evolucionando a medida que el organismo, que el cuerpo va desarrollándose y va creciendo. La columna tiene unas curvaturas que son primarias y otras que son secundarias. Entre las primarias tenemos obviamente la torácica, la del tórax, y la sacra, que es la del sacro, la parte de abajo. Y las secundarias tenemos la cervical, que es esta parte de aquí arriba, como el cuello, y la lumbar, que es como la espalda, como la cintura, como cuando a uno le duele a veces la cintura, ¿cierto? Dense en cuenta que miren la columna de un feto de 2 meses. Si ven que tiene curvatura como en esta parte porque es que se adapta a la forma del feto. En un recién nacido tenemos esta curvatura, ¿cierto? Miren, 1 y 2. A los 4 años nuestra columna ya empieza a tomar otra forma. Y ya en el adulto podemos encontrar la curvatura sacra, esta, la lumbar que es esta, la verdecita, la roja que es la torácica, la del tórax, y por último la de arriba que es la cervical. Vamos a tratar de dibujarlas, por favor. Muy bien. Resulta que a veces nuestra columna presenta algunas anomalías, algunos defectos que se corrigen a veces con terapia, con aparatos, con cirugía, o definitivamente no se pueden corregir. Entre las anomalías de la columna vertebral tenemos la escoliosis, la cifosis y la lordosis. Aquí en los dibujos tenemos las tres. Aquí podemos encontrar un esqueleto humano y un ser humano más bien con una columna normal, perfecta. Aquí la tenemos con cifosis. Miren que se ve como gibado. ¿Lo ven? La lordosis. Esta parte de aquí de la columna entra demasiado. Entonces ya no se ve gibado, sino que como que se mete, es como si le sacaran una barriguita, o sea, como que la columna lo empuja a uno hacia adelante. Estas ya son vistas desde la parte de atrás. Vemos una columna normal. Miren lo derechita que se debe ver la columna. Esta es una columna con escoliosis. Miren que aquí empieza a derecha, tuerce, está completamente ladeada. Aquí tenemos otra columna normal, ¿cierto? Derechita. Miren que está agachado para que se vea bien la columna. Y miren una columna con escoliosis. La columna se va totalmente de lado.
quiero que por favor me hagan un dibujo de las anomalías más comunes de la columna vertebral. Dibujamos, por favor. Bueno, ya vemos que la columna tiene diferentes vértebras, ¿cierto? Dependiendo de la zona donde estén ubicadas. Estas, por ejemplo, son las vértebras cervicales, las que están en la parte de arriba, en la parte del cuello. Estas son las vértebras torácicas, las del tórax. Acuérdense que estaban como un poquito metiditas en el cuerpo, porque pues le dan forma a nuestro cuerpo, a nuestro pecho. Estas son las vértebras lumbares, las que decíamos que están como en la cintura. Aquí encontramos el coxis, ¿cierto? Y toda la parte que tiene que ver con el sacro. Mírenlo. Aquí va la columna, aquí es donde apoyo porque este es el coxis. Aquí, ese es el sacro. Aquí podemos ver los discos intervertebrales. Mire que aquí hay unos ligamentos. Mírenlo. Aquí también podemos encontrar, se dan cuenta que la columna no es solamente como el huesito. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, sobre todo en el pollo, en la parte de las costillas, uno se da cuenta realmente cómo está, como la parte de la columna, se puede decir también en ellos. Entonces, se dan cuenta que ellos tienen como unos huesitos blancos y por dentro tienen como una sustancia blanca que es la médula. Muy bien, ya terminamos de hablar de todo lo que corresponde a la columna, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de las extremidades inferiores. Las extremidades inferiores están conformadas básicamente por lo que es el muslo, la pierna y el pie. Los huesos de las extremidades inferiores están unidas entre sí y con el cuerpo humano, ¿cierto? Por unas articulaciones. Una articulación en la cadera que une el muslo al cuerpo humano, una articulación en la rodilla y una articulación en el tobillo. Escribimos, por favor, huesos de las extremidades inferiores. Entonces, están formadas por el muslo, la pierna y el pie. Punto aparte. Los huesos de las extremidades inferiores están unidas entre sí
y con el cuerpo por unas articulaciones de la cadera, la rodilla y el pie. Punto aparte. Copiamos, por favor. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las partes de esas extremidades inferiores. Entonces, las partes de las extremidades inferiores son el fémur, la rótula, la tibia, el peroné y los huesos del pie. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar, obviamente, por el fémur. Entonces, escribimos como título, por favor, partes de las extremidades inferiores. Bueno, tenemos huesos de las extremidades inferiores. Bueno, dejemos ese subtítulo que ahí está bien. Entonces, vamos a hablar del fémur. El fémur es el hueso que forma la parte del muslo, ¿cierto? Es un hueso largo, es el hueso más largo o el que tiene más longitud de todo el esqueleto o de todo el organismo. Entonces, forma parte del esqueleto del muslo. Es el hueso de mayor longitud de todo el organismo. Después del fémur, en orden, ¿cierto? La primera parte que tenemos es el fémur, sigue la rótula. Cuando nosotros estamos hablando de la rótula, estamos hablando de un hueso muy corto y redondo, ¿cierto? Es redondo y es un poquito como aplanado. Forma parte de la rodilla. Entonces, es un hueso corto, redondeado y algo aplanado forma parte de la articulación de la rodilla. ¿Listo? Copiamos, por favor. Muy bien. En ese orden vamos a hablar de la tibia. La tibia ya hace parte de la pierna, ¿cierto? Lo que está abajo de la rodilla. Es un hueso largo y resistente. En la tibia, ¿cierto? En esa parte de la tibia hay dos huesos. Uno que es la tibia y el otro que se llama peroné. Forma como toda la estructura de la pierna. Primero está el muslo, sigue la rodilla y después está lo que nosotros llamamos la pierna. Son huesos fundamentales para el desarrollo o para la locomoción del ser humano
porque son los encargados de soportar la mayor parte del peso corporal de las personas. La parte superior articula con el fémur, obviamente, y la parte inferior se encuentra con los huesos del tobillo, ¿cierto? Bueno, entonces escribimos, por favor, la tibia. Vamos a hablar de la tibia. Estos. Entonces, la tibia. Es el hueso principal de la pierna. Es el hueso principal de la pierna. Es un hueso largo. Es un hueso largo, coma, que junto con el peroné forman la pierna, coma, soportan la mayor parte del peso corporal. Punto aparte. Copiamos, por favor. Muy bien. Después de la tibia viene el peroné. El peroné es un hueso largo, pero su importancia es un poco menor que la de la tibia, ¿cierto? Pues obviamente es un hueso mucho más delgado y su resistencia es menor. Después del peroné encontramos lo que son los huesos del pie. El pie tiene 7 huesos cortos y 19 huesos largos. Entonces, peroné, el peroné, entonces, hueso largo, de menor grosor y resistencia que la tibia. Listo. Copiamos, por favor. Muy bien, hijos. Entonces aquí tenemos un dibujo en el cual podemos apreciar perfectamente los huesos, ¿cierto?, de las extremidades inferiores. Este que decíamos que era el hueso más largo es el fémur. Entonces miren que él empata con todo lo que tiene que ver con la pelvis. Aquí encontramos la rótula, que hace parte de la rodilla. La tibia, miren que la tibia y el peroné son huesos largos, tienen básicamente la misma longitud, pero a diferencia del peroné, la tibia tiene mayor resistencia porque miren que su grosor es mucho mayor. Miren la cabeza de la tibia y el pie, mírenlo, si ven la estructura. En cambio, el peroné es un hueso como de apoyo. Es muy delgado y de poca resistencia. Y por último tenemos los huesos del pie. Aquí también los podemos ver, mírenlos, desde otro ángulo. Fémur, rótula, tibia, peroné y los huesos del pie. Dibujamos, por favor.
¿Listo, hijos? Muy bien. Bueno, entonces, ya vimos huesos del cráneo, huesos de la cara, huesos del tórax, columna, extremidades inferiores. Solamente nos queda pendiente lo que tiene que ver con las extremidades superiores. Escribimos, por favor, tarea. Primer punto. Investigar acerca de las extremidades superiores. Y realizar un dibujo de ellas. Listo, copiamos por favor. Listo, pequeñitos. La tarea es muy sencilla. Vamos a averiguar todo lo concerniente a las extremidades superiores. De las extremidades superiores, quiero que me cuenten cuáles son los huesos que forman esas extremidades, ¿listo? No es que me hagan el super trabajo y cada una de las articulaciones, no. Así como vimos los huesos de las extremidades inferiores, también quiero que lo hagan de las superiores. Entonces, ¿cuáles son los huesos más bien que componen las extremidades superiores? Básicamente esa es la tarea que tenemos de hoy, investigarlas y hacer un dibujo de las extremidades superiores. Mañana terminamos con era geológica, ya mañana terminamos con ese tema. Entonces, por favor, pórtense juiciositos, repasen mucho, hagan las tareas, acuérdense que tenemos tareas pendientes y no debemos dejarlas pasar, ¿listo? Nos vemos mañana en clase, pórtense juiciosos, hagan caso en sus casas por lo que más quieran. Los quiero mucho, buena tarde, un beso para ustedes y un abrazo para sus familias. Buen día, mis pequeños. Hasta luego. Esqueletos. Los esqueletos son el sistema de la naturaleza que proporciona sostén y protección al cuerpo de los animales. Sostén contra la fuerza de gravedad y protección para los órganos internos. Además, los esqueletos les permiten a los animales moverse con rapidez y eficacia. La naturaleza provee estas tres funciones principales de los esqueletos: sostén, protección y movimiento de naturaleza diversa. Algunos animales sencillos como la medusa no tienen esqueleto. En su mayoría los animales sin esqueleto se mueven con lentitud. Una forma mediante la cual la naturaleza provee sostén y protección es la del esqueleto externo, exoesqueleto, formado de un material fuerte y resistente pero ligero, llamado quitina. Los esqueletos de este tipo tienen secciones movibles. Esta es una ventaja importante porque le permite al animal moverse con más rapidez y facilidad. Los esqueletos externos, como los de las arañas o insectos, proporcionan una protección bastante adecuada.
Los esqueletos internos se llaman endoesqueletos y hacen el cuerpo del animal muy flexible, permitiendo una mayor libertad de movimientos. El esqueleto humano, como el de otros animales, ha evolucionado para cubrir nuestras necesidades. Cada hueso y cada grupo de huesos tiene funciones especializadas. El hombre adulto tiene unos 206 huesos. El número exacto puede variar. El cráneo forma un armazón para la cara. Solo uno de los huesos del cráneo tiene movimiento, la mandíbula. El resto se une al crecer durante la niñez, creando una armadura para el cerebro. El cráneo descansa sobre la parte superior de la columna vertebral o espinazo. El espinazo es una columna hueca formada por muchos huesos llamados vértebras. Esta fuerte pero flexible columna protege la médula espinal. En el cuerpo viviente estos huesos, así como todos los demás, están unidos por ligamentos. Casi todo el mundo tiene 13 pares de costillas, pero alrededor de una persona entre 20 tiene 13. Las costillas protegen los órganos del tórax y ayudan a la respiración. En la base del espinazo está la pelvis. La pelvis ayuda a sostener y proteger los órganos internos del abdomen y forma una base sólida para el torso, toda la parte superior del cuerpo. Todos juntos, el cráneo, espinazo, el costillar y la pelvis, forman el esqueleto axial, llamado así porque juntos forman el eje del cuerpo. Los huesos largos, como los del brazo y antebrazo, funcionan como palancas que nos permiten hacer movimientos rápidos y potentes. Las manos son capaces de manipular objetos. Con los huesos cortos, gruesos y tiesos podemos hacer pequeños movimientos, pero muy precisos. Los huesos de los muslos son los más largos y pesados del cuerpo. Los huesos largos de las piernas permiten grandes movimientos. Los huesos de los pies han evolucionado para ayudarnos a caminar y estar de pie. El hueso del talón se extiende hacia atrás, ayudándonos así a mantener el equilibrio. La planta es arqueada y suministra sostén para el peso del cuerpo. Los huesos de las piernas y brazos forman el esqueleto apendicular. Por sí mismo, este armazón de huesos rígidos no puede moverse. Se necesita la contracción de músculos fijados a los huesos para lograrlo. Porque los huesos son rígidos, el movimiento ocurre solo en las articulaciones, el lugar donde se unen a otros. Estas películas con rayos X nos permiten observar el movimiento de las articulaciones. La rodilla, su movimiento es como el de una bisagra. Otros ejemplos de este mismo sistema son el codo y la mandíbula. El movimiento de otras articulaciones, como la muñeca, es principalmente de deslizamiento. Un hueso se desliza a corta distancia sobre otro. El hombro es una articulación de bola y cuenco. Es la que permite mayor libertad de movimiento. Generalmente varios huesos se mueven a la vez para producir el movimiento suave y coordinado que todos esperamos como los de la mano. Con qué gracia se mueve un gimnasta. Qué suave y coordinado el equipo de músculos y huesos.
pero enorme la fuerza que los huesos deben soportar. ¿Qué les da a los huesos su fuerza y resistencia? Veamos más de cerca la estructura del hueso. Al cortar este hueso de animal, el interior parece sólido al principio, pero gran parte está lleno de una sustancia suave y de naturaleza grasa, la médula. La médula amarilla en la caña del hueso sirve para almacenar grasa. La médula roja hallada a veces en las cabezas y cuellos de los huesos largos y en todos los demás es la responsable de la formación de los glóbulos rojos, las plaquetas y la mayor parte de los glóbulos blancos de la sangre. Al limpiar el hueso podemos ver que es un tubo casi totalmente hueco. La cabeza y el cuello son esponjosos hasta delicados. Las paredes del hueso son sólidas, pero relativamente delgadas. ¿Por qué hizo la naturaleza los huesos huecos? ¿No serían más fuertes totalmente sólidos? Podemos hallar explicaciones en cuanto a este enigma, comparando la fuerza de estas varas hechas de roble, que tienen más o menos la misma fuerza del hueso. Una de las varas es sólida, la otra hueca. Lo importante es que ambas tienen la misma cantidad de madera y pesan lo mismo. Usaremos una máquina especial para medir la fuerza necesaria para romperlas. Primero la vara sólida. Esta gráfica mostrará el resultado. El collar plástico evitará que se quiebre a lo largo. Se necesitaron como 260 libras, unos 118 kilos, para romper la vara sólida. Ahora la hueca. Se necesitaron como 380 libras, 172 kilos para romper la vara hueca. Casi el doble que para romper la sólida. La vara hueca resulta ser mucho más fuerte que la sólida, conteniendo la misma cantidad de madera. Eso es porque el material en el centro de la vara añade relativamente poca fuerza. Es el material que hay hacia afuera el que da mayor fuerza y resistencia. Ese es el caso de los huesos. Las paredes compactas y los centros huecos se combinan para dar a los huesos la máxima fuerza con el mínimo peso. La estructura delicada en la cabeza y el cuello añade fuerza donde hace falta. Estas estructuras son como columnas que sostienen un puente. De la misma manera que el ingeniero coloca las columnas donde le den máximo sostén al puente, así están colocadas las estructuras internas de los huesos donde llevarán la carga mayor. Los huesos, entonces, toman parte de su fuerza, de su estructura. Otro factor es su composición química. Veamos qué ocurre al colocar un hueso en un ácido débil durante varios días. Al remojar el hueso en ácido, se disuelve parte del material del mismo, quedando una sustancia fuerte pero gomosa. Formada básicamente de fibras especiales de proteína, representa una tercera parte del peso total del hueso. Ahora calentaremos un hueso varias horas a unos 600 grados centígrados. Al calentar el hueso se destruyen las fibras de proteína, pero queda una sustancia dura y quebradiza. Este material rico en calcio y fósforo le da al hueso dureza, pero se rompe con mucha facilidad.
El hueso está hecho de dos componentes principales, además de agua. Separados, cada componente es débil, pero juntos forman un material asombrosamente fuerte y resistente, tan fuerte que algunos de nuestros huesos pueden sostener más de 1 tonelada. La palabra esqueleto viene de una palabra griega que significa seco, pero en realidad nuestros huesos son órganos vivientes complejos. Si no lo fueran, ¿cómo creceríamos? Observemos el crecimiento de los huesos en estas radiografías. Esta es la mano de un niño muy pequeño, la de un niño de 3 años, uno de 5, de 10 años, de 13 años y un joven adulto. Para comprender mejor cómo se forman los huesos y cómo crecemos, veamos el crecimiento de los huesos largos. El crecimiento del hueso es un proceso ordenado que ocurre solamente en una pequeña región cercana al extremo de los huesos largos. Esto se llama la zona de crecimiento. El centro de ella es un disco de cartílago. El crecimiento tiene lugar al dividirse las células del cartílago. Al formarse nuevas células, gran parte del cartílago se ordena en columnas. Este es el único sitio donde los huesos se vuelven más largos. Mientras las células más jóvenes del cartílago se multiplican, las células más viejas comienzan a rodearse de minerales. El cartílago comienza a endurecerse. Las células cartilaginosas al fin se encogen creando cavidades. Al continuar la creación del hueso, los espacios se agrandan y al mismo tiempo vasos sanguíneos crecen en el área. Y con ellos vienen células creadoras de hueso. Son estas células especializadas las que gradualmente transforman el cartílago mineralizado en el verdadero hueso. Este cambio gradual ocurre a través de toda la zona de crecimiento. Muchos espacios pequeños llenos de médula surgen en los extremos de los huesos largos. El mismo proceso básico de crecimiento ocurre en la caña del hueso, pero aquí el hueso es duro y compacto. En él, las células óseas edifican grupos ordenados de unidades más o menos cilíndricas llamadas cavidades de Havers. Un conducto, el conducto de Havers, generalmente conteniendo un vaso sanguíneo y a veces un nervio, corre por el medio de estas estructuras. Mirado con un microscopio, un corte a lo ancho de un hueso compacto aparece así. Estas son algunas cavidades de Havers. El conducto de Havers discurre por el medio de cada cavidad. A través de la cavidad hay miles de células óseas que aparecen aquí como puntos negros. Las células óseas siguen activas toda la vida. ¿Cómo te rompiste la pierna? El hueso es un tejido viviente que responde a las necesidades del cuerpo, como se demuestra al curarle un hueso roto. Estas radiografías fueron tomadas poco después de haberse roto ambos huesos de la pierna. Aquí están los mismos huesos 6 semanas después. Y aquí 12 semanas después del accidente. Aun cuando no estén curando una rotura, las células óseas mantienen nuestro esqueleto, algunas creando nuevo tejido óseo y otras eliminando donde no hace falta. La tarea de mantener el esqueleto sano permanece durante toda la vida y para hacerlo bien el cuerpo necesita nuestra ayuda. Comiendo una dieta equilibrada, por ejemplo. Hay alimentos que son especialmente indicados para crear huesos fuertes mientras estamos creciendo. Son los ricos en calcio, fósforo y vitamina D. No hay mejor fuente de estos nutrientes que la leche y otros productos lácteos. Minerales esenciales, como calcio y fósforo, son almacenados en los huesos y pasan al torrente sanguíneo a medida que el cuerpo los necesita.
Nada puede sustituir el ejercicio para fabricar y mantener un esqueleto sano. Mientras somos jóvenes, el ejercicio diario ayuda a formar huesos derechos y fuertes. Mientras más nos ejercitamos, más se fortalecen nuestros huesos. Para deportes de contacto siempre debe usarse el equipo adecuado para proteger los huesos. Una vez acabado el crecimiento, el ejercicio nos ayuda a mantener los huesos fuertes. Sin ejercicio, los huesos pierden parte de su substancia. Se tornan más débiles y ligeros. Por lo que toda la vida, la nutrición adecuada y el ejercicio habitual ayudan a mantener un esqueleto y un cuerpo sano.